Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ayuda a mantener limpio el Parque Metropolitano de Santiago, por eso si lo visitas, llévate tu basura o deposítala en los contenedores habilitados a lo largo de tu recorrido. Recuerda no botar mascarillas al suelo, guárdala o deséchala donde corresponda. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Bueno, todavía no tenemos al ganador del libro que estamos regalando hoy día, de Pilar Quintana, Los Abismos, así que usted puede seguir concursando. Ya sabe que lo que tiene que hacer solamente es seguir a Penguin Libros y a Penguin Libros CL y a Radio La Clave, Penguin Libros CL y Radio La Clave en Twitter, y decirnos por qué quiere ganar el libro de Pilar Quintana, Los Abismos. Estamos a punto de sortearlo. Ya estamos con nuestra sección que pasó de ser de candidatos a la constituyente a los constituyentes elegidos por la ciudadanía. Estamos con Bessie Gallardo, del Distrito 8, independiente en cupo del Partido Progresista. ¿Cómo estás, Bessie? Hola, Fernando, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, y también estamos con Ricardo Neumann, del Distrito 16, independiente por cupo UDI. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Fernando, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, yo sé que de pronto aparenta que toda la discusión política, de alguna manera, con los debates, con lo que vienen ahora, que son las próximas cosas que tienen que ver con las elecciones, que ya son por cargo específico de parlamentarios, de presidencia de la República. De pronto pareciera que la discusión constituyente quedara en un segundo plano, pero para ser franco, me imagino que ustedes lo deben notar como personas que son parte de esa convención constituyente, que ahí debe estar. Y cuéntame, Bessie, ¿qué tan viva está la pulsión de la gente en general por esa actividad inédita en la historia de nuestro país? Yo creo que la gente está muy interesada en la discusión que se va a dar dentro de la convención. Está muy interesada en la conversación y en el diálogo que se va a dar dentro entre los 155 convencionales constituyentes. La convención constitucional es un hecho histórico, no solamente para Chile, sino que para todo el mundo. Es la primera vez que tenemos una convención que es paritaria, que nace desde la institucionalidad, por cierto, que va a recoger las ideas de todo un país. Entonces yo creo que esto de la presidencial, de la diputación, de las senatoriales se está diluyendo un poco entre la ciudadanía, porque más bien importa lo que va a pasar dentro de la convención. Yo creo que hay que dejar un poco este barómetro de las redes sociales, porque no todo Chile tiene redes sociales, y hay que escuchar un poco más los territorios, a la gente de a pie, y empezar a medir esas cosas. Yo, que estoy harto en mi territorio, creo que la gente está bastante interesada por lo que va a pasar en la Convención Constitucional, y esas experiencias, esos deseos hay que empezar a escucharlos más, no tanto lo que pasa en la beligerancia en redes sociales, sino que hay que empezar a escuchar más a la gente de a pie. Y en ese sentido, Ricardo, ¿qué tanto a ti te cambia la vida cotidiana en el momento mismo en que eres ungido como candidato constituyente, como convencional, perdón? Mira, yo he tratado de seguir muy conectado a mi distrito, que además es donde yo soy de toda la vida, yo soy sanfernandino, colchagüino toda la vida, para mantener vivo ese interés. Efectivamente, en la medida en que la contingencia se va llenando de la presidencial, de la elección parlamentaria, yo creo que, si bien la ciudadanía, como muy bien dice Bessie, sigue muy interesada en este proceso histórico que es la constituyente, también es pega nuestra, de los constituyentes, seguir profundamente conectados con los territorios que nos eligieron para mantener ese interés, para abrir instancias formales de participación ciudadana y para que, en definitiva, la legitimidad que vaya a tener la nueva Constitución provenga no solamente de una constituyente que es capaz de respetar las
decía que se siente parte del proceso en la medida en que nosotros mantenemos vivo ese interés a través de procesos de participación ciudadana. Y es eso un poco lo que ha sido mi prioridad en este tiempo intermedio previo a la instalación. Lamentablemente, cuando los parlamentarios definieron las reglas del juego con las que nosotros íbamos a ser electos, claro, nos decidieron salir electos con una especie de copy-paste de la elección de diputados, fuimos electos por distrito, pero ahora es muy importante que en el reglamento, que es el primer desafío que tenemos los constituyentes que dialogar, que discutir, establezcamos obligaciones claras, concretas con aquellos territorios que nos eligieron para que justamente se mantenga vivo ese interés a través de instancias de participación ciudadana. Todos los chilenos de nuestros territorios especialmente se sientan parte del proceso. Oye, un punto, Ricardo, ¿te puedes mover un poquitito de dónde estás? Porque de pronto se va la señal, no está estabilizada demasiado. Perfecto, bueno. Ahí está bien. Problemas de conectividad rural. Sí. Todo esto. Bueno, pero es interesante el punto que tú haces, Ricardo, y también te lo pregunto a ti, Bessie, en tanto de ¿cómo se ven las expectativas de ustedes, de las personas con las que ustedes representan, digamos? Hay una ansia esperanzadora que está depositada en la Convención Constitucional, o esto hasta cierto punto puede ser definido como una elección más donde la gente vota con más número, pero vota y después, bueno, espera hasta que sea el final del resultado y tendrá que ir a votar el plebiscito de nuevo? No, yo creo que aquí hay harta esperanza en la convención, o sea, hay esperanza en participación, hay esperanza en que se pongan los temas que realmente le importan a todo Chile en el tapete, hay esperanza sobre todo en que la convención no se quede en la pelea chica, que no sea una copia del Congreso, por cierto. Yo creo que los convencionales constituyentes no estamos para la pelea chica. Si bien las cosas no están escritas en piedra, vamos a tener que recurrir para algunas cosas al Congreso, porque por cierto hay algunas voces dentro de la convención que están por cambiar los quórums, etcétera. Yo también estoy de acuerdo con Ricardo en que tenemos que respetar las reglas, pero en derecho las cosas no siempre están escritas en piedra. Entonces, si quisiéramos cambiar quórum, tenemos que recurrir al Congreso y esa voluntad política tiene que estar. Yo creo que la gente está esperanzada en el proceso participativo y en que tengamos una escucha activa, en que dentro del reglamento haya un proceso de participación política del pueblo de Chile. Y en ese contexto, nosotros en la labor vamos a tener que ser muy generosos, sobre todo cuando podamos debatir y llegar a acuerdos en lo que se trata del reglamento. Cómo elaboramos mecanismos de participación política para la gente y también mecanismos de transparencia, que las audiencias, por cierto, que la discusión sea lo más transparente posible y lo más cercana a la ciudadanía posible. Entonces, ahí hay mucha esperanza y que los temas que realmente le importan al país estén dentro de la convención y se discutan dentro de la convención para que cuando lleguemos al plebiscito de salida, la gente pueda aprobar la nueva constitución. Pero también estamos muy esperanzados, y por cierto, la iniciativa Tenemos que hablar de Chile está muy interesado en el diálogo, en que podamos dialogar entre nosotros, en que no seamos simples representantes en este sistema en este sistema representativo político que tenemos hoy día, sino que seamos agentes activos de participación de democracia directa con la ciudadanía. Y yo creo que eso en este proceso constituyente es fundamental, que la gente tenga participación dentro del proceso, porque esto no es una copia fiel del Congreso. Sí. Esto es una convención constitucional que más bien parecía un modelo de asamblea constituyente. Ojalá sea lo más parecido a una asamblea constituyente, y en ese contexto ojalá la participación de la ciudadanía y de todo el pueblo de Chile, no solamente de aquellos que son ciudadanos y ciudadanas, sino que de los niños, niñas y adolescentes, de las personas privadas de libertad, de los migrantes, de los pueblos originarios, de las mujeres, etcétera, sea lo más representativo y lo más participativo posible. Bueno, de hecho ya se partió por lo menos desde un punto de vista de cómo fue el resultado de la elección. Se partió con una distribución de representación que es mucho más fidedigna en la Convención Constitucional que en el Congreso, respecto de lo que es, y eso es una cosa que a ustedes los debiera enorgullecer, porque están representando probablemente en términos mucho más fieles
a cómo está distribuido dentro del territorio chileno la gente en todas sus órdenes de lo que está el mismo Congreso, Ricardo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la elección constituyente demostró de manera muy clara que se acabó esa política de grandes conglomerados en donde los electores de repente no era ni necesario que conocieran al candidato, porque si la persona era de derecha, votaba por el candidato de turno que ponía el partido tradicional de derecha, si la persona de izquierda pasaba lo mismo. Yo creo que lo que pasó en esta elección es que finalmente la ciudadanía priorizó liderazgos que más que el conglomerado al que pertenecen, especialmente si venían de partidos tradicionales, eran liderazgos que estaban instalados en el territorio, que estaban asociados a trabajos de años por causas ciudadanas concretas y que en definitiva veían una manera de canalizar una nueva política. Ricardo, perdona, deja interrumpirte. Cuelga tú y te vamos a llamar al tiro de nuevo porque se te va muy rápidamente la señal y entonces la gente no te está escuchando muy bien. Cuelga y te llamamos de inmediato a ver si que la señal puede ser fortificada ahí. ¿Ese estás ahí todavía tú, no? Sí, por supuesto. Ya. Vamos a esperar ahí un ratito que Ricardo se reconecte de nuevo. En el caso tuyo, Bessie, ¿cuál es el distrito 8? Preséntanos tu distrito. El distrito 8 es un distrito muy diverso. Están las comunas de Tiltil, Colina, Lampa, Quilicura, Maipú, Pudahuel, Cerrillos y Estación Central. Así que, insisto, un distrito muy diverso, que tenemos muchas zonas rurales, pero también zonas muy urbanas. Tenemos a Tiltil, por ejemplo, que es una comuna donde hay sectores que son pequeños pueblitos, Lampa, en donde ya no hay agua, por cierto, Colina tampoco la tiene, donde hay dos relaves mineros, Quilicura, que es una zona urbanizada, absolutamente, pero también que tiene pequeños sectores rurales, Maipú, por cierto, es donde yo vivo, que es una zona muy grande, con mucha población, que también tiene algunas zonas rurales, Cerrillos, que es una parte muy industrializada del distrito, Estación Central, que es una zona donde hay mucha migración, donde hay mucha población migrante, y Pudahuel, que también es una comuna dormitorio, por cierto, que tiene un aeropuerto, entonces es un distrito bastante diverso. Sí. Y es un distrito que tiene muchas problemáticas, que tiene mucho que decir, y que tiene un electorado muy grande también. Entonces es un distrito que también es muy representativo en la realidad que tiene muy probablemente gran parte de Chile. Entonces es un distrito que hay que trabajar. Sí, Ricardo, ya estás reconectado. Si quieres, presentas tu distrito también o continúas como en lo que te quedaste, Ricardo. Sí, o sea, ahora se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, se escucha muy bien ya, ahora. Buenísimo. Solo seguir redondeando el punto anterior. La elección constituyente marcó muy claramente un cambio de ciclo en la política. Ya la política de grandes conglomerados ya no existe y hoy día la ciudadanía exige una política en donde nosotros como representantes estemos conectados directamente a los territorios y muy específicamente a causas puntuales que sean de interés de la ciudadanía. Y ahí es donde yo creo que hay una gran esperanza en el proceso. No solamente la esperanza de tener un nuevo pacto social con toda la trascendencia que eso implica, sino la esperanza también de renovar una política que hoy día está por el suelo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Bessie. Nosotros tenemos que actuar en la convención de una manera que le demuestre a la ciudadanía que en Chile se puede hacer política de una manera distinta, respetando las reglas, poniendo por delante el bien común en vez de los intereses y las trincheras ideológicas, llegando a amplios acuerdos, que en ese sentido por eso yo defiendo tanto los 2 tercios, que son una garantía de que nos sentemos a conversar y establezcamos acuerdos que finalmente sean transversalmente compartidos por esta diversidad política que tiene efectivamente hoy día la convención. Yo pertenezco al distrito 16, el distrito 16 incluye la parte sur de la sexta región, incluye toda la provincia de Cardenal Caro, que es la costa de la sexta región, todo Colchagua, que es de donde yo soy San Fernandino, y una franja sur de Cachapoal. Es un distrito que tiene un 40% de ruralidad, y de hecho un problema grave que tiene mi distrito es justamente la conectividad. Ya había que está casi que
probado por los problemas que tuve de comunicación al principio de la conversación. Hay problemas de conectividad vial graves, hay sectores rurales que derechamente en invierno se quedan aislados, y adultos mayores no pueden llegar ni siquiera frente a una urgencia a atenderse al CESFAM o al hospital o al centro de atención de salud más cercano. Hay problemas graves de conectividad sanitaria. Muchos sectores no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, y también, ¿por qué no decirlo?, hay problemas graves de conectividad digital. Internet ya no es un lujo como era hace 15, 20 años. Internet hoy día es tan básico como el alcantarillado y el agua potable. Y ahí es donde una constitución tiene que ir estableciendo mínimos. Y hoy día estas cosas de conectividad para un sector como el distrito mío, donde la ruralidad es muy importante, son desafíos que tenemos que poner en la convención como pisos mínimos e instrucciones básicas que el legislador tiene que ir atendiendo. Hoy día los temas de conectividad y los problemas de conectividad que hay en la amplia ruralidad que se vive en Chile, no solamente en mi distrito, casi que dependen de la buena voluntad de un legislador que toma el tema. Yo creo que ya no tiene que depender de la buena voluntad del legislador, tiene que ser un tema básico establecido claramente dentro de las instrucciones que nosotros como constituyentes le vamos a dar a los parlamentarios, y ahí hay un desafío importante en mi distrito que justamente tiene que ver con la conectividad. Interesante, porque ambos han mencionado un factor que es probablemente hoy día todavía una cifra, si tú quieres, una fracción, que algunos se refieren justamente a esa fracción como 2/3, otras personas se refieren a ese factor como la necesidad de alcanzar grandes acuerdos, pero no cabe la menor duda que individualmente cualquier grupo que en la Constitución, en la Convención Constitucional quiera generar las condiciones para que solamente lo que a ellos les interesa pueda ser finalmente lo que derive en una nueva Constitución, no va a tener ningún tipo de resultado porque necesita 2/3. Y desde ese punto de vista, eso implica tener una predisposición a llegar a acuerdos, a transar en cosas que eventualmente alguien pueda considerar que son absolutamente inmodificables y que la alternativa es que finalmente no entre. Entonces, ¿cómo está ese espíritu de comunicación, de conversación, de diálogo al interior de la Convención Constitucional, Bessie? A ver, yo creo que si uno no llega con el espíritu de diálogo está un poco perdido en esto, porque esto es un diálogo, esto es un pacto social. Acá tiene que estar representado el 80%, pero también el 4% que a lo mejor no votó por el apruebo, o el 20% que definitivamente no votó por el apruebo. Entonces, esto, insisto, es un pacto social. Si nosotros los convencionales constituyentes llegamos como, entre comillas, atrincherados, esto no va a resultar. Y aparte que tenemos un tema con el plazo, solamente tenemos un año para poder redactar una próxima nueva constitución. Entonces, me refiero a 9 meses ampliables a un año. Entonces, esto va a ser un gran diálogo a nivel país y vamos a tener que llegar sí o sí con un espíritu de diálogo. Ahora, yo creo que si uno revisa, por ejemplo, en los programas de los 155 convencionales constituyentes, los programas de campaña, tenemos mínimos comunes. Hay cosas en las cuales estamos todos más o menos relativamente de acuerdo, temas de educación, vivienda, derechos sociales en general, el tema del agua, por ejemplo. Entonces podemos empezar a trabajar desde ahí, desde lo que estamos de acuerdo. Tal vez algunos con unos matices o con algunas diferencias, pero hay cosas en las que sí estamos de acuerdo y después trabajar en lo que definitivamente no estamos tan de acuerdo. Hay formas de trabajar que podemos utilizar, mecanismos en los que podríamos hacer el trabajo de la convención más liviano y al mismo tiempo más rápido. Sí. Pero el diálogo acá es fundamental. Y también la voluntad de llegar a estos acuerdos que son, insisto, a nivel país. Ricardo. Súper de acuerdo con lo que dice Bessie. De hecho, con Bessie nos conocimos hace un par de semanas, tenemos un cafecito pendiente por ahí, porque además de los mínimos comunes, que yo creo que son bastante más de los que la gente se imagina, hay también ciertas mayorías móviles que se van a ir construyendo. Como te decía, yo creo que se acabó la política en Chile de los grandes conglomerados, de las grandes posiciones ideológicas en bloque. La composición de la Convención Constituyente evidentemente demuestra eso, y por lo tanto, como la política hoy día está asociada
asociada a causas puntuales en territorios específicos, nosotros vamos a ir construyendo mayorías también más allá del eje ideológico en función de esas causas puntuales y en función de esos territorios específicos. En mi distrito salimos 4 constituyentes, yo soy el único de centro derecha, hay otros 3 que pertenecen más a la centro izquierda o derechamente a una izquierda más, no sé, nueva, por decirlo de alguna forma, pero tenemos temas en común que son importantes para nuestro territorio. Y independiente de nuestras diferencias políticas, vamos a jugarnos por ese territorio. Asimismo, hay un montón de temas en que, independiente de si compartimos o no el distrito, yo estoy seguro que, por ejemplo, con Bessi hay un montón de temas que podemos coordinar. Entonces, esta cuestión de la lógica de Congreso, que justamente esa lógica que Bessi decía muy bien que hay que superar, donde se vota por bloque, donde se vota con, digamos, brochazos gruesos ideológicos de trinchera, eso yo creo que no va a ser la tónica de la Convención Constituyente, y eso yo creo que es algo que los chilenos están esperando, el que seamos capaces de irnos poniendo de acuerdo en función de temas puntuales, y en vez de buscarnos desde la trinchera aquello que nos divide, busquemos desde el diálogo aquello que, por supuesto, tenemos en común, que son muchas cosas, sobre todo si es que estamos hablando de un pacto social que rige los marcos más generales de convivencia social. No estamos hablando de proyectos de ley, de políticas públicas donde los matices ideológicos, por supuesto, que cobran más importancia. Aquí estamos hablando del plano de una casa que tenemos que construirle o diseñarle más bien a Chile por los próximos 40 años, y si no lo hacemos desde el diálogo y los acuerdos, más que casa nos va a quedar un laberinto. Entonces, en ese sentido yo creo que es esencial esa vocación de acuerdos, de mayorías móviles, de salir de la trinchera ideológica, y es lo que yo creo que la ciudadanía también está esperando, y muy, digamos, esperanzadoramente en los debates, en las conversaciones que me ha tocado tener este mes previo a la instalación, veo muy presente ese ánimo. Yo creo que es un sector muy minoritario el que está por atrincherar, por radicalizar la discusión, es un sector muy minoritario el que está subjetivizando las reglas del juego. Yo creo que la mayoría de la convención, independiente de su diversidad política e ideológica, está por los grandes acuerdos y por darle a Chile una buena constitución y una buena política, que es lo que finalmente los chilenos quieren. Finalmente me quedan un par de minutos, Bessi y Ricardo. Les quería preguntar, ustedes son personas que están en cupos de partidos políticos hasta cierto punto de vista ya con bastante trayectoria, tú en la UDI, Ricardo, y tú en el Partido Progresista, Bessi. ¿Qué tanto ven ustedes las diferencias o las cosas que eventualmente pueden llegar a tener visiones comunes con esta vorágine que ha sido muy elevada por los medios de comunicación, que tiene que ver con las listas de independientes? ¿Qué tanto esos independientes son radicalmente distintos a personas que son apoyadas por partidos, por ejemplo? Bessi. A ver, yo creo que en el caso de mi independencia con el Partido Progresista versus los independientes que fueron por cupo de listas de independientes, o por ejemplo en el caso de Rodrigo Logan, que fue solo, por cierto, el Distrito 9, yo creo que no tenemos muchas diferencias. Yo creo que el Partido Progresista de Chile es un partido efectivamente de centro-izquierda. Tenemos muchas cosas en común. Nosotros queremos una constitución progresista, derechos humanos, socialdemócrata. Creo que tengamos grandes diferencias. Sí. Ahora, en mi caso particular, yo utilizo como partido político porque, por cierto, yo creo que los partidos políticos tienen mucho que decir en la democracia y son necesarios para la democracia. Pero también es parte del ejercicio democrático no ir con partidos políticos, y es parte de la libertad también. Entonces, ahora, me complica un poco más porque yo no hubiese podido ir, por ejemplo, independiente por un cupo de Renovación Nacional o de Bópoli o de la UDI, una opción ideológica. Yo soy una persona de izquierda. Pero no tenemos tantas diferencias, por ejemplo, con la gente de la lista del pueblo o con otras listas independientes y feministas. También soy activista feminista por los derechos humanos. Sí. Pero insisto, no podría ir, en mi caso particular, de decir Gallardo, como en un cupo independiente por la UDI. Ahora, tendremos que encontrar con independientes de la UDI o con independientes de otros sectores de la derecha mínimos comunes, y tendremos que llegar a acuerdos en aquellos mínimos comunes. Sí. Y si no, bueno,
tendremos las discusiones que haya que tener. Yo creo que la discusión constitucional no es algo malo. Chile le tiene como un poco de miedo a discutir, y eso yo creo que es un error. Hay que tener las conversaciones, y si no se llega a acuerdo, bueno, seguiremos trabajando por Chile, ese es el tema. Bessie Gallardo, Ricardo, tienes un minuto porque se nos fue el tiempo, pero tú tienes que conversar también sobre eso de los acuerdos. Sí, yo la verdad es que creo que efectivamente los partidos políticos cumplen un rol fundamental en la democracia, y por lo mismo, hoy día que están absolutamente en crisis y son de las instituciones peor valoradas por la ciudadanía, es justamente el rol de liderazgos independientes que fueron legítimamente por listas de partidos tradicionales, como es el caso de Bessie y es el caso mío, los que de alguna manera tenemos que mostrarle dentro de la discusión constituyente a la ciudadanía que la canalización democrática que hacen los partidos políticos puede ser importante. Y ahí es donde yo creo que, estando tan mal evaluados los partidos, no vamos a correr el riesgo nosotros, que somos independientes con cupos de partido tradicional, de que vengan las cúpulas de siempre a pautearnos. Yo creo que hoy día somos nosotros, los liderazgos independientes, además que Bessie y yo somos jóvenes, creemos en una política, digamos, que cambia hacia el futuro, los que le vayamos pauteando a los partidos cómo es la nueva forma de hacer política. En el caso de la UDI, partido, digamos, al cual yo ideológicamente soy cercano porque soy de derecha, una UDI que en algún momento estuvo muy cercana a los territorios, muy presente en las poblaciones, la famosa UDI popular de la que se hablaba en los 90, dejó de existir. Y es justamente en esa vocación más territorial, en esa vocación más de causas particulares, que es donde yo me la voy a jugar para construir mayorías móviles en la convención, donde yo creo que de alguna manera son los partidos los que tienen que ver en liderazgos como nosotros esa necesidad urgente de renovación, sobre todo desde el sector político que yo represento, que es la derecha, que si no hace una autocrítica profunda a lo que le está pasando como sector, va a seguir atrincherándose y no va a poder plantearle a Chile una nueva opción para reconectar con esa ciudadanía que alguna vez creyó en las ideas de la libertad, creyó en las ideas del mérito y el esfuerzo para generar un país que crezca en igualdad, pero también en progreso. Y es ahí donde está el desafío, y yo como independiente lo siento de manera muy cercana, poder, digamos, de alguna manera reivindicar a esa nueva política, y en mi caso esa nueva derecha que necesita reconectar con la ciudadanía, especialmente con una clase media que claramente no fue a votar en esta última elección. Ricardo Neumann por el Distrito 16 y Bessie Gallardo por el Distrito 8, que tengan mucha suerte, un abrazo y nos estaremos escuchando en algún momento dado. Chao. Que estén muy bien, Muchas un abrazo. gracias, chao. Chao, Ricardo. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha.